Hola a todos, este es el primer podcast de Kirius, yo Úrsula, a través de Kirius conversando sobre estos temas que hoy por hoy ya no son propiamente de la gente que solo simpatice con lo que es la astrología evolutiva, terapéutica. Esto es importante señalar la visión que tiene Kirius y desde dónde abordamos y sobre todo el fin que tenemos no es predecir. Si estás buscando predicciones, es probable que la astrología tradicional o la predictiva con mayor énfasis sea la más adecuada. Eh, la astrología como tal es una herramienta que recibimos, querramos o no, desde que nacemos porque está basada en nuestra fecha de nacimiento, nuestros números, comunicando, creando un lenguaje que llega a nosotros, que lo tomemos o no, es nuestro libre albedrío. Sin embargo, son herramientas que el universo pone a nuestra disposición y que nos puede eh, acercar al propósito que pueda tener uno como ser humano. Dicho esto, hoy voy a dar alcances generales sobre lo que es la entrada por 7 años de Urano en el signo de Géminis. Desde la mirada entonces astrológica evolutiva, eh, he hecho una síntesis de 10 puntos, ¿no? Donde se puede, se va a ver, se está viendo, ya lo estamos sintiendo, unos más que otros, unos antes que otros. Eso no significa que somos más o mejores. Este, todos estamos solucionando, bueno, es lo ideal, solucionar las cosas que se van presentando y en el cómo se están dando las cosas en este tiempo inevitablemente. Vamos a empezar entonces por el primero. El primero es la revolución de la mente. Un punto súper importante, ya que Géminis tiene que ver mucho con el colectivo. Somos todas las sociedades, es mi vecino, es mi primo, es mi hermano, son las relaciones muy del día a día. Entonces, donde no hay esa jerarquía, no hay esa distancia, es muy parental Géminis en ese sentido. Entonces, va a tener una revolución el hecho de con quienes yo comparto, se va a hacer evidente la influencia que tiene mi entorno, a lo que yo llamo hábitat, ¿no? Nuestro hábitat inmediato es importante porque puede sumar a nuestro desarrollo, nos puede paralizar o nos puede retroceder o sostener, mantenernos en el pasado. Entonces, la revolución de la mente es el primer cambio y se va a dar en cómo pensamos, cómo aprendemos. ¿Queremos aprender? ¿Nos dejamos que nos enseñen? Y también va a cambiar el entendimiento que tenemos de la realidad, de lo que debería de ser, de lo que todo el tiempo yo he asumido y el cómo hemos hecho cada uno ha hecho su realidad. De hecho, tomar conciencia nomás. A veces es difícil. Uno puede decir, puede pensar, pero la realidad es una sola. O sea, más allá de la que individualmente cada uno vive, o sea, todos vivimos también una misma realidad. Es más profundo. Y muchas veces en esa revolución mental, es que inevitablemente tenemos que entrar en momentos de reflexión, momentos de estar solos, a eso me refiero, de tomarnos el tiempo, que una mamá o una abuela hoy podrían decir mucho, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Pero la mente tiene su momento también. Y por supuesto que irnos al extremo de sobrepensar también va a tener lo suyo, tanto como una afección a nuestra salud mental, psíquica, de cansancio, de ansiedad, del sistema nervioso, etcétera, porque sí, si nos vamos al otro lado, al otro extremo, podemos generar también eso. Sin embargo, en un punto sano, medio, la revolución de nuestra mente va a implicar
tomar atención sobre qué tipo de diálogo tenemos con nosotros mismos. ¿Qué clase de gestualidad verbal tenemos con nosotros? Entonces, es bien profunda la revolución que vamos a tener en nuestra mente, porque del cómo pensamos parte esa perspectiva, ese punto visual, el lente que cada uno genera, y desde ahí sabemos que vemos el hacia afuera, la realidad, lo que vamos a manifestar finalmente en este plano. El punto número 2 es la velocidad de la información y por ende la saturación que puede venir con esto. Tenemos más datos, tenemos más voces, tenemos más canales, tenemos más movimiento y la mente puede sentir que no traga lo suficiente. Las personas que tengan Urano en casa 3, Mercurio en casa 3, Marte en casa 3 o en Géminis, definitivamente van a sentir la pegada. Si ya ahorita se me viene alguien de acá que lo tiene muy marcado y que sabe que lo tiene en su casa 3, el tragar información y no darle uso, porque ¿cuál es el riesgo de acumular pero no ejecutar, no llegar a ejercer esa información? Entonces, no siempre más es mejor. ¿Cuánto estamos asimilando de todo? Oye, es que mira, leí esto, y está bien, pero en un momento, cuando nos sobrepasamos, y lo sé porque me ha pasado también, claro que sí, seguro me va a seguir pasando, y tengo que poner ese freno. La autoridad personal se tiene que manifestar ahí. El decir un stop, ¿no? Porque más no es mejor. En esta era acuariana va a haber mucho loro, muchísimo. Cuidado con los espejismos, porque las personas que se enamoran, que son bien mentales y que se enamoran del conocimiento y todo esto de las personas inteligentes, se van a dar unos chascos alucinantes, porque con todo respeto, cualquier idiota, varón o mujer, mujer o varón, va a poder parecer inteligente, porque la información está y la velocidad con la que se imparte está pues al alcance de todos. El reto no va a ser ya conseguir información, sino lo que en Quirius venimos diciendo, que es el sentido común, el saber discernir, el alimentar, el forjar, el cultivar un criterio. Tenernos a raya desde dónde estamos analizando las cosas, desde la ira, desde la venganza, desde la cólera, desde la paz, desde el temple, desde la madurez, desde dónde, ¿no? Y ahorita voy a hacer un paréntesis porque voy a dar al final como una especie de medicinas, ¿sí? Para cada uno de estos 10 puntos. El tercero es la transformación de la comunicación. Yo lo digo ahorita y repetí muchas veces, a diferencia de otras en las que simplemente yo he empezado un audio a hablar de un tema específico y pum pum. Ahora confieso que he repetido varias veces porque hace tiempo, hace ya años, estoy queriendo pues innovar, ¿no? Respecto a la presentación de cómo les comparto estos. Sí, finalmente son podcasts lo que yo grabo hace años y una parte de mí incluso creo que se ha negado, ¿no? Cambian las formas de enseñar, de transmitir, de conversar, de escribir, de vender, de conectar. Cambian. Se me vienen muchas cosas acá porque hay que tomarlo como que
ya en el aire, el que esté esta energía diariamente, porque hemos dicho que Géminis es lo cotidiano, lo que hablamos día a día con el panadero, con el de la basura cuando le alcanzo, o sea, todo el diálogo rutinario. Por eso Géminis eh, está a cargo de lo que es la información mundana también, el conocimiento mundano, las formas de hablar, trato con el mismo respeto a todos, es que es mucho el tema, es todo el tema de la transformación de nuestra forma de comunicar. El cuarto punto es la tecnología. La tecnología eh, que es una inteligencia, pero que debe estar sumada a nuestra conexión humana. Urano acá acelera mucho la innovación, porque es verdad, están pasando cosas alarmantes por un lado en cuestión también de inventos, pero también hay inventos muy, muy funcionales, reales, desde la agricultura hasta áreas de vanidad, podríamos decir. Géminis acá distribuye, entonces es el gran distribuidor, entonces va a llegar, va a tener un alcance a la gente común, por decirlo así, la tecnología, las inteligencias. Entonces, junto con esto, también van a aparecer nuevas formas de crear redes, de aprender, de trabajar. Este, Se va a revolucionar todo bastante. Entonces, la tecnología es un agregado bastante, bastante importante porque vamos a tener que ser cuidadosos cómo la insertamos, ¿no? Para hacer qué roles. Eso, tenemos que estar presentes nosotros. Nosotros estamos a cargo, ¿sí? El quinto punto es, como Géminis no tiene una identidad, nos muestra lo que hay en todos, en unos más manifestado que en otros, que es la multiplicidad de identidades. Todos tenemos otros yo, y esto lo sabemos, mínimo tenemos 3 personalidades para mí, ¿no? A menos que coincidan las personas que tienen Sol y Ascendente en Leo, Sol, Luna en el mismo signo, ¿no? En Capricornio, qué sé yo. Eh, Va a haber una misma energía en diferentes... es que acá yo veo 3 timones, ¿no? Son 3 pilotos, no es uno solo. El sol solo, la identidad, eh, tiene una parte emocional que es la luna y tiene una parte eh, muy de dar la cara hacia afuera, que es necesario, que es el sol. La conciencia, el estar consciente, el estar presente. Y es verdad que con Géminis pues es el recuerdo de todas las otras cosas que somos, de todas las otras personalidades que tenemos. El ser humano es un ser muy complejo. Cuando uno estudia un poco de psicología, psiquiatría y pasa por temas, eh, por vivencias, experiencias, donde a uno le toca eh, tener un contacto directo con la psique de las personas, descubre el por qué este mundo el planeta Tierra tiene una frecuencia a nivel de las experiencias, que se crea a nivel de las experiencias que se viven acá. Su rango de lo positivo y negativo que puede suceder en estos planos, en este plano terrenal, es muy amplio. Y habrán males menores, males mayores, alegrías muy, muy alegres y alegrías menos alegres, pero esa frecuencia que se crea definitivamente crea un tipo de identidad y las combinaciones respecto a las fechas, las latitudes, los lugares en la Tierra como donde nacemos los seres humanos es tan infinita que sí, pues se da la creación
de seres que de alguna forma regulan lo muy bonito que puede ser estar acá en la Tierra o lo muy catastrófico que puede ser estar acá en la Tierra. Porque ambos, yo creo que alguna vez en la vida todos recibimos el susto de un robo. Eh, y todos pasamos por una... a ver, yo lo digo así muy light como el robo, pero digo, a ver, un susto muy fuerte donde sientas que tu vida ha estado como en peligro y te has sentido de lo peor, vulnerable hasta no más, y que tu vida se puede terminar en un segundo. Como también haber tenido un momento de felicidad tan genial que, no sé, has querido ser eterno acá en la tierra y no morir nunca porque es un lugar donde que te está dando esta felicidad tan inaudita, ¿no? O sea, son encontramos las dos cosas. Y creo que sería imposible vivirlas si no nos permitiéramos conocer esas otras personalidades que tenemos, porque somos seres plásticos. Plásticos en el sentido de que podemos adoptar diferentes formas, unos en mayor medida que otros, claro que sí, no estamos hablando de imponer, no, mira, este es un sistema que funciona así, ya, no, los que resuenen. Existen muchos, miles de otros sistemas que incluso yo creo que se van a revelar en esta época también, en este tiempo. Definitivamente van a haber, yo creo, sí, se van a descubrir otros sistemas donde nosotros nos vamos a tener menos etiquetas rígidas. De eso se trata, que me doy permiso para explorar diferentes, distintas versiones de mi yo. El sexto punto sería que hay una apertura de caminos inesperados, ¿no? Se pueden dar cosas que uno definitivamente no ha sido incapaz de medir porque no lo veíamos. Y eso es lo que hace Géminis, abre opciones. Así como nos recuerda que somos de muchas identidades, y ojo, no estoy hablando de hipocresía, que también lo trae la mentira, la verborrea, el hablar mucho y decir poco, es muy geminiano. El chisme es geminiano. Todos tenemos un Géminis. Todos tenemos un Géminis. ¿Qué hay ahí? Las personas que tienen planetas, puntos matemáticos, asteroides, pues hay que ponerle foco de atención. Hacerse loco no va a servir de nada. Tomar conciencia sobre eso, sí. Urano, si Géminis abre opciones, Urano rompe los planes. Urano rompe planes. Y tengamos presente, yo diría, estemos como listos a soltar lo que parece seguro, no desde la pena, no desde la resignación, no desde un clima sórdido, no le demos ese cariz a las cosas, porque la temperatura que le pongamos podría definir mucho el rumbo que tome. Recuerden, estamos identificándonos nuevamente con no un nuevo yo, con algunos nuevos yos. Nos vamos a multiplicar sin ser tantos, porque todos vamos a descubrir múltiples cosas dentro de nosotros. Entonces, alguno de nosotros, si Urano rompe esos planes, va a tener un plan B. No se preocupen, eso ténganlo seguro, porque va a haber una otra Úrsula, una otra, quienes sean, que va a tener otro plan. Y si nosotros mantenemos la alegría, hasta esa capacidad de juego, porque Júpiter también ha entrado a Leo, esto me parece que va a durar un par de años. Lo digo porque, a ver, estoy ahorita mucho más enfocada en esto. Haremos otro podcast sobre Júpiter en Leo, claro que sí. Acá hay varios leoninos en ascendente, en lunas, o personas que tienen planetas acá en Leo. Bien, entonces, la síntesis, mantengamos la mejor actitud frente a las cosas que se rompen, que sí, no somos de piedra, nos pueden dejar con un mal sabor en algún momento de decir, pero espérate, si esto
si esto estaba marchando bien. No nos quedemos en el por qué a mí eso. No nos quedemos ahí, porque eso sí puede ser algo que nos atore. Intentemos pasar al para qué. ¿Para qué me pasa esto, universo? ¿Para qué me pasa esto, Dios? No, es que no encuentro ninguna respuesta. Pues sigamos, seamos consecuentes en la oración que nos puede... eh, es que yo no conozco mejor consuelo que la oración cuando a uno Dios, el universo, le rompe el tablero, te lo patea y eso que tú te creías, no. O sea, yo tengo Urano en 3. Les confieso, tengo Urano en 3. Entonces, he tenido mudanzas, por ejemplo. La casa 3 tiene que ver con movimientos de casa. Entonces, he tenido mudanzas que se han dado así, radicalmente. He tenido que mudarme en un día, encontrar en un día casa. O sea, me ha pasado sola en grupo en la única vez, única de las 2 veces que he vivido con alguien, ¿no? Que he tenido roommates, 2 roommates tenía. Han habido estos movimientos que han sido de un momento a otro, porque Urano irrumpe, no pide permiso. Pero Géminis abre opciones, entonces uno puede tener más de un lugar a donde ir, más de una casa por tomar, ¿no? Más de un lugar por alquilar. Ese no va a ser el tema. Hay que saber, conocer primero el bolsillo personal y eso. Dar los pasos, no dejarnos. Ok, sintamos el miedo, sintamos el temor, sintamos la pena, la tristeza, sintamos todo, porque el evitarlo solamente va a hacer que todo se contraiga y eso no es positivo. La persona, por eso que ahí recuerde más sus técnicas de respiración. Y una simple, no estoy hablando de grandes técnicas en realidad, es la respiración continua, que es inhalar solo por la nariz y exhalar también por la nariz, lento, lo más lento que uno pueda. Y claro, uno dice, no, pero si estoy furiosa en ese momento que voy a... Las personas que hacen esto saben que en una primera respiración hace que tu cerebro, ese aire, ese oxígeno que va al cerebro, ya hace que uno cambie de opinión sobre lo que ha estado a punto o de decir o de hacer. Porque una buena bocanada de aire puro, fresco en ese momento, mundanamente decimos, te despeja la mente. Pero es que sí, hay un despeje. La mente, el cerebro respira, se oxigena, las venas, todo nuestro cerebro, nuestros sesos crean un espacio. Las sinergias que se generan son de mejor calidad. Cuando no respiramos de este modo, estamos generando tensión constantemente. Y esto sí, definitivamente sí interfiere en el tipo de decisiones que uno toma, en el cómo pensamos. Así que entre las cosas, las personas que escuchen este podcast, entre las cosas que hay que aprender, el que menos debe de interesarse por practicar técnicas de respiración. Y no son nada del otro mundo. Si logramos vencer la barrera de la soberbia, de creer que alguien nos va a enseñar a respirar, si es algo tan elemental, pues aceptemos, sí, lo elemental no lo estamos haciendo bien. Ni se trata de pasarse una hora respirando así, 2 horas, no, es que no tengo tiempo, ¿no? Porque la gente que ya alcanza cierto nivel, cierta práctica, le agarra el gusto y puede pasar tiempo, porque lo disfruta y absorbe todos los beneficios que sabe que esta práctica le da. Y por ahí los que están empezando se frustran porque dicen, no, es que yo no puedo ni sentarme ni 2 minutos. Esos 2 minutos no es cuánto tiempo. No es cuánto tiempo. Si yo hago 2 minutos, ok, lo hago 4 veces al día.
Sí, y así se va sumando y el cuerpo solito va a empezar a activar su propio ritmo, porque no todos necesitamos lo mismo en la misma medida. Si tenemos tantas particularidades, tantas identidades y a la vez, ojo, a esto quería llegar, integrémonos, porque se va a tratar de eso. No es de que, ay, Úrsula dijo que ahora puedo ser tal cosa y empiezo con hipocresías, que también es muy geminiano. Es la doble cara. Y muchas veces hay esto, se da, es la parte negativa que yo diría es que todos llegamos a experimentar esto. Y habrá personas que lo hayan corregido antes o después que otras. Igual estaríamos cayendo ahí en la comparación. Pero no, pues no es agradable. A ver, que alguien dé testimonio de que es agradable ser hipócrita. Que diga que es feliz siendo chismoso, chismosa, ¿no? El séptimo punto es el renacimiento del aprendizaje. Eh, en ese sentido, la era acuariana es una era bonita porque vamos a volvernos más cultos, vamos a ese curso, pero ojo con esta advertencia que di, cualquier idiota puede parecer inteligente porque va a ver mucho el loro que repite. En frecuencia baja, Géminis se llena de información, pero no profundiza, no ahonda, no vivifica. A veces, yo siempre digo esto, ¿no? Todos me han escuchado seguramente alguna vez decir de Géminis, nah, así nomás. Ay, no, qué lata. ¿Y a quién tiene al frente? A Sagitario, que le va a recordar a Géminis una de las cositas, porque hay cosas que Géminis también se las recuerda a Sagitario, ¿no? Por supuesto, son signos complementarios a aire y fuego. Sagitario le va a recordar que es importante que lo que hace le dé dirección. Le dé dirección. Y un buen geminiano va a hacer eso. De hecho, si se va al otro lado, se puede también hasta llegar a mortificar por llegar a ser una maestra en lo que está haciendo, ¿no? Un buen Sagitario, nuestra energía sagitariana, porque es nuestra sabiduría, eso nos recuerda Sagitario, la sabiduría personal, la experiencia, el bagaje que ya traemos, que no estamos en cero, ¿no? Que de algo debe servirnos esa experiencia de vida, no dejarnos llevar por el palabreo, sino por lo que sucede en la realidad, en la práctica, en la vida, en el día a día, y que busquemos ser experimentadores de la fe, por ejemplo, que va a estar en la boca de todo el mundo el tema religioso, el tema de la fe, el tema de la espiritualidad, Dios y todo esto. Y por ende también puede haber mucho en este renacimiento del aprendizaje, pues gente que se vaya al otro lado y empiece a adorar el conocimiento, la mente, eh, y usemos, al inicio somos torpes, usamos las palabras, los conceptos, las ideas, como la palabra canalización, ¿no? Todo el mundo canaliza ahora. Cuando antes era muy particular a ese diálogo que uno tenía con no solo seres de otros planos, sino con las frecuencias a las que uno alcanza cuando tú estás siguiendo una línea de vida X, vamos a decirla. Pero es verdad, de pronto se descubre pues que todos somos capaces de canalizar, que es recibir, pero digo, empezamos a usar mal los términos porque de pronto no todo es canalizar. De alguien que de pronto aplica un poco de psicología. La psicología la tenemos todos los seres humanos insertados por la simple curiosidad de querer saber para qué estamos acá, por qué estamos acá, de dónde venimos, cuál es la fuente. ¿Hay un Dios realmente? No, no existe nadie, no hay un creador, en fin, lo que fuese. Entonces, este renacimiento del aprendizaje sí viene con un querer aprender rápido, pero es cierto, vamos a tener una patadita, una ayuda para desaprender también rápido. Lo que antes nos podía costar mucho en soltar,
podemos soltarlo probablemente ahora, ¿no? Entonces no se sorprendan de ustedes mismos en ese sentido, porque mucha gente va a volver a estudiar, personas que ya han estudiado y se van a estudiar cosas nuevas. Por eso es que casi todo el planeta también se va a poner a aprender cosas que antes pues no, por las cosas que van a aparecer, las profesiones que se van a dar, que ya están apareciendo además. Van a haber muchas ocupaciones distintas, nuevas, y es el momento para esto. De hecho, el modo también de cómo el aprendizaje va a llegar, hay una crisis bien grande sobre la cantidad de maestros que están prácticamente huyendo de los colegios, de las clases, porque ya los maestros no quieren enseñar a adolescentes que los meten en problemas legales, sean verídicos algunos, seguramente sí, pero muchas mentiras también, de estudiantes que son capaces de armar todo esto y que se ha generado un estado de burnout de docentes, ¿no? A tal, o sea, han llegado a ser masa, que es una crisis en la educación, porque el 90% de comentarios que yo he escuchado o de los que he dateado, son personas que eh, dicen de forma muy honesta que se sienten mucho mejor, más felices, que su salud ha mejorado al dejar las aulas y tener trabajos, por ejemplo, online o dedicarse a otra cosa. Entonces, esto va a generar una crisis en el tema de la educación. Una cosa que ha dicho Kirius hace tiempo, eh, bueno, Kirius es mi seudónimo, es el hecho de que hace unos 9 años, probablemente ya ahora, si es el 2020, la pandemia han pasado 6, sí, 8, 9 años atrás, estábamos formando el grupo Estrella Acuariana, que estaba reuniendo entre docentes, artistas docentes, profesores de arte, uh, un abogado, 3 astrólogos, de 3 diferentes ramas, no productivo, evolutivo, y el otro un poco más más relacionado a las leyes. Y precisamente el objetivo era generar un programa nuevo de educación basado en lo mejor que ya existe, de lo que ha podido aportar Waldorf, y las otras corrientes de ese estilo que ahorita no se me vienen a la cabeza, porque son varias, pero que han tenido también sus, como todo, ¿no? Sus puntos de quiebre en alguna esquinita por ahí. Y bueno, viendo todo eso, eh, y otras experiencias también, verlas de cerca, como la gran y bonita obra de Samanahuasi en Urubamba, Cusco, Perú, pues se genera, uno con la intención de compartir eh, con la sociedad, ¿no? Sin ningún fin de lucro, simplemente ponerlo al servicio. Bueno, esto se quedó en stand-by, pero eh, me resuena mucho que se podrían retomar, y yo siempre digo que se están cocinando en el planeta programas de este estilo que van a salir a la luz. Se van a dar. El octavo punto es el sistema nervioso como protagonista. Y acá siempre lo menciono a las personas que ya han recibido su audio personal sobre en qué parte se les está activando, y este es un regalito de Navidad de este año, porque al inicio yo pensaba hacer un audio muy chiquito de 5 minutos, pero se están haciendo pues más amplios, y está bien, yo lo hago con mucho gusto, y me gusta creer que pues un par de veces al año podría hacerles un obsequio de este tipo, porque sí es un tiempo para no abandonar lo que hemos estado sembrando. De hecho, hay personas que ya están cosechando esto, y hay personas que han entendido que
son tiempos, años para seguir cultivando, porque hay promesa, y no solo por esto, o sea, sabemos que los procesos largos en algún momento van a traernos, claro que esto depende de nuestra edad, también los que somos más jóvenes, eh, no sé, pues la incertidumbre se puede sentir más pesada, porque no sé qué me depara, pero los que estamos casi llegando a los 50, y cuánto también uno se ha permitido vivir, yo creo que sabemos, porque hoy podemos decir sabemos, no solo conocemos, sabemos, que detrás de toda caída pues precede a una subida nuevamente, y que seguramente después en ese tiempo, en ese periodo se va a tener que ahorrar, por ejemplo, ¿no? Porque pues, se pueden venir tiempo de vacas flojas y flacas o flojas y flacas encima. este pero sabemos que sostener el sistema nervioso, porque es el protagonista. Urano irrumpe y choquea nuestro sistema nervioso. Entre vitaminas, cuidar lo que comemos, definitivamente el descanso, ¿no? Y aquello que consumimos en nuestra vida, las relaciones interpersonales, pueden afectar tremendamente un sistema nervioso. Entonces es momento de elegir cambios para uno. Urano electrifica, Géminis moviliza. Géminis hace que, o sea, gestiona el movimiento, y Urano, digamos, que es el que lanza la alerta, ¿no? Entonces, definitivamente hay que hacer pausas. Con el sistema nervioso como protagonista tenemos que cultivar hábitos, y las técnicas del pranayama, las respiraciones conscientes, las meditaciones, yoga, tai chi, chikung, todas estas prácticas, las tenemos múltiples para que cada uno elija y no diga, ay, a mí no me gusta esto, a mí me parece aburrido tal cosa. Dejemos de criticar, juzgar, aboquémonos a lo que nos gusta, dejemos la queja en ese sentido y busquemos lo que nos gusta. Cuanto menos tiempo y energía perdemos, le estamos regalando también a nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmune, porque esas formas de pensar, de hablar, de decir, y a eso voy. Al inicio va a ser todo esto muy fastidioso, porque son pequeñeces, chiquititeces que de nuestra personalidad, del día a día, del cómo decimos las cosas, del cómo hablamos, del cómo nos expresamos, y fastidia que te estén corrigiendo, ¿no? O que alguien te diga, ay, pero ¿por qué dices esto así? O ya no nos vamos a poder callar y escuchar. De pronto, si vivo con otras personas, el cómo me piden las cosas, de repente ni me las piden, de repente nunca agradecen, de repente yo nunca agradezco. ¿Se entiende? Va a haber mucha menudencia de esto, y esto altera el sistema nervioso. Entonces, restémosle. Así como, bueno, se me viene otro punto importante que casi la mayoría lo hace: el no apuntar las cosas, el no escribir, el no sacarlas de la cabeza, el no tener dónde apuntar, el dejar de haber escrito, porque la escritura es un tema geminiano. El que menos ya todo digitaliza, y no es positivo, porque nosotros seguimos creando conexiones neuronales desde nuestra mano a nuestro cerebro y viceversa. Hay todo un trabajo de tendón ahí, esa palabra que ponemos en un papel. La mente recuerda más lo que escribe. Y la sinergia que creamos con nuestro cuerpo, más que con un aparato que sabemos pues está también irradiando, ¿no? Otras sustancias que ni vemos. Entonces, va a haber formas también de solucionar las cosas. Nuestra mente puede estar, si sostenemos nuestro sistema nervioso lo más calmo posible. Géminis nos va a mostrar las ideas, y eso es importante, porque las soluciones también van a ser, nuestra mente puede llegar a alcanzar a ver esas opciones que antes no veíamos. Qué bonito, porque siendo positivos podemos ver la versatilidad
más acentuada en las personas más cerradas, que antes eran más necias, digamos, y obvio, pues los más necios van a seguir seguro por ese rumbo y la van a pasar muy mal, porque en una etapa de cambio se van a volver locos, ¿no? Si es que no hay esa disposición a. El noveno punto es que van a haber más puentes entre mundos diferentes. Encima, los próximos 2 años con Júpiter en Leo, yo creo que las visitas a lugares inhóspitos también se van a dar más, o se van a descubrir lugares inhóspitos. Júpiter tiene que ver con el descubrimiento también. Y esto va a ser interdisciplinario, ¿no? Porque se puede dar en el arte, se puede dar en la ciencia, se puede dar en las terapias, en la tecnología, en la espiritualidad, en los métodos que antes no se usaban, pues hoy van a ser tomados en cuenta, hasta los más locos y raros. La ciencia se puede incluso basar en metodología extravagante que en otros momentos de la vida no se hubieran dado, ni siquiera se hubieran considerado. El décimo punto, perdón, y esto también nos aplica a los seres humanos. Salidas, formas que en otro momento nosotros no hubiésemos concebido, hoy, hoy por hoy las vamos a poder tomar seguramente. El décimo punto es libertad de pensamiento. Hay un gran tema de este ciclo y ese es pensar por cuenta personal, por cuenta propia. Y ojo, porque a veces en extremo la energía de Acuario, que se va a activar en todos los seres humanos, que se está activando, en extremo negativo, es una energía que puede llegar a ser muy narcisista, ególatra, aislado. Se genera su propio mundo y se vuelve bizarro sin que le importe un chorro eso. Entonces, puede traer en modo de sombra una rebeldía casi automática, ¿sí? Entonces, la evolución de esto, el salir de esto va a ser independizarme, pero con criterio, ¿no? Para el noveno punto, que es la creación de más puentes, ¿no? Entre cosas diferentes, entre mundos muy distintos, habría que hacernos una pregunta. Y estas son las medicinas que les voy a dar. Bueno, a modo de medicina esta pregunta: ¿qué mundos dentro de ti quieren conocerse entre ellos? De repente hay partes de ti que no te has permitido por carecer de libertad de pensamiento, por carecer de curiosidad en otras cosas también. Para el octavo punto, que era el sistema nervioso, que va a ser el protagonista, hay que descansar. Descansar, reposar, prestar atención a la respiración, frecuentar lugares naturales, estar en la naturaleza y hacer también pausas digitales. Para el séptimo punto, que es el renacimiento del aprendizaje en la Tierra, es que vamos a volver a sentir curiosidad por las cosas, por la vida, ¿sí? Ya sabemos, esta es la medicina. Entonces ya sabemos que no nos debemos de ir al extremo. Y que esta curiosidad positivamente nos puede llevar a querer alcanzar la perfección. Y eso, si lo llevamos de forma sana, con un buen criterio, es positivo para la humanidad, porque de ahí podemos corregir muchas cosas. Para el sexto punto, que es la apertura de caminos inesperados, que no, obviamente, uno ni siquiera vislumbra desde la mentalidad que todavía tenemos, más que una medicina o a modo de medicina, recordar que no todo cambio es una pérdida y que muchos o algunos cambios van a ser una actualización, no exactamente deshacerme de algo por algo totalmente diferente y nuevo, sino que se va a tratar de que nos actualicemos, ¿sí? Para el quinto punto, que era la multiplicidad de identidades, hay que cuidarse de la dispersión, porque claro, una parte de nosotros va a querer bailar, otra parte de nosotros va a querer, en fin, 7 cosas distintas, me disperso, no genero nada, no direcciono hacia ningún lugar, tengo exceso de personajes además que ya, y sí,
por supuesto que sí, hay que decirlo, se pueden dar Urano en Géminis. Para mí, si la persona en una carta natal tiene temas con Virgo Piscis en el eje de la salud mental definitivamente sí se puede disparar también, generando incluso enfermedades raras de la mente a la mente. Se podría atraer, se podría dar. En todo tiempo siempre aparecen enfermedades nuevas. Si era el Alzheimer, pues podría ser otra cosa también, ¿no? El cuarto punto, la tecnología y esa conexión humana con la inteligencia artificial, ¿no? Que digamos, pues sería lo sano. La medicina sería esa precisamente, usar la tecnología sin que perdamos nuestra esencia como humanos. Y para el tercer punto, que es la transformación de nuestra comunicación, a modo de medicina, preguntarnos si nuestra voz expresa una verdad personal o si estamos repitiendo como loros la verdad de mi mamá, la verdad de mi papá, la verdad de mi marido, la verdad de quién. O yo tengo voz propia. Y otra cosa también, ¿no? Si yo tengo demasiada personalidad y no, sí, mi voz es la mía y de nadie más, ¿escucho a los demás? ¿Cuánto tomo en cuenta? O cómo pido también ser protagonista de la conversación? ¿Irrumpo? ¿Sé imponerme socialmente? Creo que ahí la diplomacia de Libra, de saber, de tener el arte de la conversación, es lo que los ciertos signos también seguro se les va a presentar la oportunidad de aprender a comunicarse, así como los energías, signos que no que callan mucho y no se atreven por vergüenza a participar dentro de una conversación, o los que son muy pensantes y conversaron con el resto de las personas en la reunión, pero en su cabeza, adentro. ¿No? Yo suelo hacer un poco de eso también, un poco del primero y del tercero y un poco del segundo, es verdad. A veces no hablo tampoco, aunque haya gente que no lo crea, sobre todo mi mamá. Punto número 2, la que era la velocidad de información y la saturación. La medicina sería filtrar. Ya sabemos que el scroll atora nuestro cerebro el ver demasiados videos pequeñitos, cortitos, porque no tenemos un contexto y nos hacemos dueños de información. Tiktokeros, todo el planeta va a terminar siendo tiktokero porque no pueden sostener conversaciones sobre temas que los han cogido al aire, y me incluyo. Y me he puesto colorada, por supuesto, de la vergüenza, porque todos estamos experimentando todo esto, si no, ¿cómo hablaríamos, no? Si no sabemos lo que es. Este, entonces, acá hay que filtrar mucho el tipo de aplicación que usamos, cómo escucho una información, cuánto tomo de esa información. Hay que aprender a seleccionar y también elegir aquello que baja el ruido, no que lo aumente. Estoy hablando del ruido, no solamente de un ruido que se escucha a alto volumen. Estoy hablando del ruido respecto a tipo de información. ¿Cuánta banalidad veo al mundo, veo al día del mundo? ¿Cuánta banalidad permito que entre del mundo a mi mundo? ¿No? Y finalmente, la revolución de la mente, que era el primer punto súper importante, la medicina va a ser cultivar flexibilidad mental. Y todas las personas que tenemos carácter fuerte tendemos a decir, no, las cosas para mí son así. En algún aspecto de la vida todavía tendemos a esto, ¿no? A mí cada vez me dura menos porque después digo, no era para tanto, ¿no? Pero todavía vamos a tener pues esos vestigios de nuestras personalidades, porque ahorita sí se trata de dar un cambio bastante intenso con la entrada de Urano en Géminis, y ojo porque todo esto no se va a dar de la noche a la mañana, no hay que asustarse, se va a dar a lo largo de este periodo de 7 años. Definitivamente conocer más de nosotros respecto a nuestros elementos, ¿no? Porque Acuario es aire, por eso el aire está relacionado a la palabra, al pensamiento,
todos tenemos aire. Algunas personas tienen 90%, otros tienen 50%, otros tienen 10%, otros no tienen nada. ¿Eso afecta? Sí, sí afecta. Hay personas que tienen que trabajar mucho más el verbo, ya sea para hablar, otros para callar, otros a canalizar, a direccionar en algo positivo eso. Y es el momento porque van a aparecer las circunstancias raras suficientes como para que se dé el que cada uno haga lo que le corresponde hacer. Esto ha sido Urano en Géminis.